¿Alguna vez te has preguntado sobre los innumerables dioses adorados a lo largo de la historia? Entre ellos, Yahvé, el Dios de la Biblia, destaca como un nombre que ha resonado a través de los siglos. Pero, ¿qué hace a Yahvé tan significativo? En este video, emprenderemos un viaje para descubrir la verdad detrás de Yahvé. ¿Podría haber una conexión oculta con los legendarios Anunnaki? ¿Es Yahvé realmente el ser todopoderoso adorado por las religiones abrahámicas o hay más en la historia? Los libros sagrados seguidos por miles de millones cuentan una fascinante historia. Retratan a Yahvé como la fuerza creadora suprema, el que trajo a la existencia el universo, desde las brillantes estrellas hasta las más pequeñas plantas. Esta fuerza abarcadora a menudo se le conoce como Yahvé en estos antiguos textos. Pero Yahvé es más que solo un nombre. Es un portal que ofrece un vistazo a cómo el concepto de Dios ha evolucionado en la humanidad. Refleja nuestra búsqueda constante de significado, nuestro deseo de entender el vasto universo y nuestro lugar en él. El impacto de Yahvé es innegable. Este nombre ha moldeado sociedades, influido en tradiciones y continúa guiando el relato de la humanidad. Nuestra investigación sobre Yahvé nos lleva profundamente a nuestras raíces culturales, con el objetivo de arrojar luz sobre nuestros orígenes históricos compartidos. Esta exploración nos lleva a cuestionar cómo esto da forma a nuestra comprensión de la divinidad y qué sorprendentes descubrimientos podríamos encontrar sobre nuestros inicios. Nuestro viaje nos transporta de vuelta al antiguo Oriente Próximo, conocido como la cuna de la civilización. ¿Podría ser aquí donde el término Yahvé surgió por primera vez? Durante esta exploración comienza a surgir una narrativa intricada y fascinante. Nuestro viaje nos presenta a los Anunnaki, los distinguidos dioses de la mitología mesopotámica. Estos seres divinos, venerados por los sumerios, acadios, asirios y babilonios, desempeñaron roles fundamentales en las historias de la creación. Sin embargo, ¿podría la relación ser aún más profunda? ¿Podría Yahvé tener alguna conexión con estas antiguas deidades? ¿Podría haber surgido de o haber sido engendrado por los Anunnaki? Descubrir estos misterios revela una capa velada de antiguas historias, potencialmente revolucionando nuestra comprensión de los orígenes humanos. El texto del Génesis puede abarcar una narrativa aún más antigua, que ha sido ocultada durante cientos de años debido a imprecisiones en la traducción y restricciones religiosas. ¿Qué verdades ocultas contiene este relato perdido? Hoy nos embarcamos en una búsqueda sustancial, entender quién es realmente Yahvé, el Dios de la Biblia. Nuestra evidencia más temprana tangible de Yahvé proviene de un fascinante artefacto, la piedra de Moab, o estela de Mesha. Esta piedra fue erigida alrededor del 840 a.C. por el rey Mesha de Moab para celebrar su victoria sobre Israel. La inscripción de la piedra cuenta una historia similar a la que se encuentra en 2 Reyes 3 de la Biblia, pero con una diferencia significativa. La piedra de Moab proclama un triunfo moabita, mientras que la Biblia registra una victoria israelita. Curiosamente, la piedra también menciona a Yahvé, lo que sugiere que incluso los moabitas lo reconocían, aunque como una deidad israelita. Esta idea se refuerza por la afirmación de Mesha de haber confiscado objetos asociados con Yahvé y dedicarlos a su propio dios, Chemosh. Saltando al siglo XIX, el arqueólogo Carl Richard Lepsius descubrió una mención de un grupo llamado los Shasu de Yahvé en una base de columna en la antigua ciudad nubia de Soleb. Excavaciones posteriores en 1957 por Michael Shifkiranini revelaron más sobre este fascinante grupo. El descubrimiento de los Shasu de Yahvé nos da nuevas pistas sobre el antiguo Dios. Sugiere que la gente adoraba a Yahvé antes de los eventos de la Biblia. Los egipcios registraron a los Shasu como viajeros que a menudo vivían fuera de las principales comunidades. Algunos expertos intentaron vincularlos con los israelitas, pero esto está en debate. Este hallazgo no solo nos hace repensar cuándo la gente adoraba por primera vez a Yahvé, también cuestiona si Yahvé realmente vino de Canaán. Entonces, ¿de dónde vino Yahvé? Algunos piensan que Yahvé originalmente era un dios del desierto que los hebreos siguieron cuando salieron de Egipto. El libro del Éxodo describe a Yahvé con fuego y guiando a Moisés hacia el agua, cosas que un dios del desierto podría hacer. Sin embargo, otra idea es que Yahvé comenzó como un dios menor en Canaán y los Shasu eligieron seguirlo mientras estaban en la región. El nombre Yahvé en sí está profundamente vinculado a lenguajes antiguos y las culturas que lo usaron por primera vez.
El nombre Yahvé está vinculado a muchos secretos sobre Dios. Se relaciona con la palabra hebrea para ser, sugiriendo que se trata de la existencia. Algunos piensan que significa el que crea o el que inicia lo que sea. Estas ideas muestran a un Dios poderoso y creador. A finales de la Edad Media, Yahvé cambió a Jehová. Esto podría mostrar una visión cambiante de Dios. Otra idea interesante es que el nombre podría provenir del árabe, mostrando a un Dios que se preocupa profundamente por su pueblo, como se refiere la Biblia a Yahvé como un Dios celoso. El nombre Yahvé también muestra un gran cambio, cómo el mismo Yahvé evolucionó. Comenzó como un dios local para los madianitas, con su nombre mostrando su dedicación a una tribu específica. Pero con el tiempo, los israelitas comenzaron a adorar a Yahvé como su único Dios. Su nombre entonces cambió para reflejar este nuevo papel, convirtiéndose en una declaración de existencia universal y una fuerte dedicación a su pueblo elegido. La historia de Yahvé está envuelta en misterio. Los pasajes bíblicos ofrecen vislumbres, pero las interpretaciones a menudo divergen. En el judaísmo, el mismo nombre se consideraba demasiado sagrado como para pronunciarlo en voz alta, y los seguidores sustituían a Adonai cada vez que se encontraban con los consonantes Y, H, W, H. Los orígenes de este enigmático Dios siguen siendo oscuros. Después del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., el poder de Yahvé se consolidó en los escritos hebreos, que luego fueron canonizados durante el segundo período del templo. Estos escritos establecieron el concepto de un Mesías, un creador todopoderoso, preservador y redentor. Este concepto sería adoptado más tarde por el cristianismo, con la creencia de que Jesús era el Mesías prometido. El Islam también encontraría su propia interpretación de esta deidad, identificándolo como Alá. Pero retrocedamos en el tiempo hasta la Edad de Hierro. Los israelitas en Canaán querían ser diferentes a los que los rodeaban, así que hicieron que Yahvé fuera más importante que él, el principal dios cananeo. Sin embargo, no creyeron en un solo Dios de inmediato. Durante la época de los jueces y el reino de Israel, practicaban el enoteísmo, lo que significa que creían en muchos dioses, pero adoraban a Yahvé más que a nadie. Después de que Salomón murió en el 931 a.C., el reino se dividió, y eso llevó a diferentes entendimientos de Yahvé. El pueblo de Judá veía su fe en Yahvé como parte de su identidad. Yahvé era más que un dios para ellos, era su guardián. Esta fe moldeó sus acciones, tradiciones, política y cultura. Los reyes de Judá eran considerados los líderes terrenales de Yahvé, otorgándoles un gran poder en la política y la religión. Pero los reyes no siempre se mantuvieron fieles a su fe. A veces se desviaban, adorando a otros dioses o chocando con los profetas que los criticaban. Tales acciones se veían como una traición a Yahvé, invitando al castigo divino. En tiempos de cambio religioso, los profetas desempeñaron un papel crucial. Eran los portavoces de Yahvé, guiando a la gente por el camino correcto. Se oponían a la idolatría y la injusticia, y advertían sobre las consecuencias de abandonar a Yahvé. A pesar de cierta resistencia, jugaron un papel clave en guiar a la gente de vuelta a su fe. El interés de la gente en Yahvé sigue siendo una gran pregunta. ¿Por qué todavía rezamos y damos gracias a este Dios hoy en día? Tal vez nuestro interés en Dios muestre un deseo profundo. Un deseo de entendernos a nosotros mismos y los secretos de Dios que encontramos en los libros sagrados. ¿Podría este viaje no solo revelar los secretos de los Anunnaki y los antiguos extraterrestres, sino también arrojar luz sobre nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo? Este es un pensamiento interesante. Comprender cómo Yahvé pasó de ser un dios local a ser el dios de todos es clave para entender las posibles influencias del espacio en nuestra sociedad. Sin embargo, que Yahvé se volviera importante no sucedió rápidamente, sino de dos maneras principales. Primero, veámoslo desde un punto de vista humano. El cambio de creer en muchos dioses a un solo Dios en la antigua Israel llevó mucho tiempo y fue complicado, ocurriendo a lo largo de cientos de años. La teoría de los antiguos astronautas propone un giro fascinante. ¿No serían estos seres celestiales no solo mitos, sino entidades físicas que interactuaron con la humanidad en el pasado distante? Esta teoría nos obliga a volver a examinar a Yahvé. ¿Era él una entidad singular, o podría su nombre representar a un grupo de estos seres avanzados? La conexión entre Yahvé y los Anunnaki se vuelve intrigante cuando consideramos la superposición geográfica. Las regiones donde se adoraba a Yahvé, El, Asera y otras deidades son las mismas regiones donde se veneraba a los Anunnaki.
¿Podría ser una coincidencia? Un análisis más profundo revela más intriga. Observamos sorprendentes paralelismos entre ciertas figuras Anunnaki y las características atribuidas a Yahvé. Tomemos a Enki, por ejemplo. Su transformación de guerrero divino a creador supremo, fuente de bendiciones y salvación, e incluso figura paterna, hace eco de las características asociadas a Yahvé. De manera similar, las deidades Anunnaki, Enlil y Ninurta poseen cualidades que reflejan aspectos de Yahvé. Estos paralelismos sugieren posibles superposiciones y transformaciones que pueden haber ocurrido con el tiempo. El dios mesopotámico Enki, venerado por su conocimiento, ciencia y control sobre los metales preciosos, comparte sorprendentes similitudes con Yahvé. Su sabiduría, entendimiento y dominio sobre los recursos reflejan atributos atribuidos a Yahvé en la Biblia. De manera similar, Ninurta, el dios Anunnaki de la agricultura, la guerra y la caza, hace eco de la naturaleza protectora y guerrera de Yahvé. Estos paralelismos son innegables y nos hacen preguntarnos, ¿podría haber más en la historia? Pero es importante no simplificar demasiado las cosas. Decir que Yahvé es simplemente Enki o Ninurta con un nombre diferente no es del todo correcto. Para entender realmente si hay una conexión, necesitamos examinar de cerca lo que hacen en sus historias de Mesopotamia y la Biblia. El cambio de Yahvé de ser uno de los muchos dioses al único Dios es complicado. Este interesante tema nos hace pensar en cómo la cultura y la política de las personas cambian sus creencias religiosas. Una cosa a tener en cuenta es que mientras Ninurta comparte características similares a Yahvé, el pueblo sumerio lo adoraba abiertamente. No era un dios secreto. Hay un enlace entre Yahvé y Ninurta, pero una vieja historia dice que no pueden ser el mismo. La historia habla sobre cómo Yahvé destruyó las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra, que también aparece en textos mesopotámicos. En la Biblia, Yahvé visita a Abraham y Sarai con 2 ángeles. Después de decirles que tendrán un hijo, Yahvé manda a los ángeles a Sodoma para ver si es mala. Si lo es, Yahvé acabará con la ciudad y su gente. Abraham le pide a Yahvé que salve la ciudad si hay 50 buenas personas allí. Al final, Abraham llega a un acuerdo con Yahvé para salvar la ciudad si hay 10 buenas personas. Sin embargo, los ángeles ven lo malo que es la ciudad. Le dicen a Lot que se vaya con su familia a las montañas antes de la destrucción. Luego, Yahvé destruye las 2 ciudades con fuego. Los textos mesopotámicos dicen que Nergal, no Ninurta, destruyó las ciudades. Entonces, según la Biblia, fue Yahvé quien lo hizo, no los ángeles. Esto muestra que Yahvé y Ninurta no pueden ser el mismo. Ahora, echemos un vistazo a la teoría de Zecharia Sitchin. Su libro The Divine Encounters aborda una pregunta desconcertante. ¿Quién es exactamente Yahvé? La Biblia representa a los Elohim, a menudo traducidos como dioses, como seres poderosos. Pero, ¿hay un Dios incluso por encima de ellos? Sitchin nos arroja un revés mental. ¿Y si estos seres súper avanzados, los Anunnaki, también tuvieran su propio Dios? Aquí es donde se vuelve interesante. Si, como sugiere Sitchin, los Anunnaki crearon a la humanidad, entonces, ¿quién los creó a ellos? ¿Acaso ellos, viajando por el espacio cientos de miles de años antes que nosotros, alguna vez se preguntaron sobre sus propios orígenes? Tal vez esto los llevó a desarrollar su propia religión, su propio concepto de Dios. Sitchin cree que Yahvé era un poder superior que incluso los Anunnaki respetaban. Esto cambia la forma en que solemos pensar en Yahvé. Lo hemos estado viendo desde nuestro punto de vista humano. Pero tal vez haya más en la historia. Quizás haya un Dios por encima de todos los dioses. La idea de los Anunnaki, antiguos extraterrestres que pueden haber moldeado nuestro mundo, es una bomba mental. Desafía las visiones religiosas tradicionales que a menudo presentan a Dios como una figura distante. Estas religiones dominantes a veces pueden tener dificultades para crear una conexión profunda y personal con lo divino. Podrían presentar a Dios como una entidad juiciosa, vigilándonos a pesar del supuesto amor. Pero, ¿y si el verdadero viaje espiritual se encuentra dentro de nosotros? ¿Y si la teoría de los Anunnaki, a pesar de ser controvertida, nos señala hacia adentro? Podría ser una invitación a explorar la chispa divina dentro de nosotros mismos para conectarnos realmente con nuestra esencia. Desde este punto de vista, nuestra religión más auténtica se convierte en nuestro propio ser interior, interconectado con todo. En cuanto a Yahvé y otras deidades, merecen respeto por su papel en dar forma a nuestra historia, cultura e incluso nuestros cuerpos físicos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima.